Listo. Los que entraron hace poco, vuelvo y les comparto el link de asistencia. Listo. Ahora vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a dar inicio ya al CIPAS. Okay. Listo, miramos si se está transmitiendo bien. Listo. Entonces el tema de esta tarea son las derivadas, ¿no? Vamos a hacer un paneo bien de todo el tema de derivadas y luego sí vamos a desarrollar algunos ejercicios de la guía. Hay que hacer una pequeña aclaración que la asistencia de estos IPAs no da puntaje en la nota. Lo que da puntaje son los B-Learning. Esos son programados con otro tutor, no conmigo, sino con otro tutor, y ese tutor les carga pues cierta cantidad de puntos, máximo creo que son como 50 puntos al 75% de la nota, ¿sí? O sea, lo que ustedes sacan en el examen final, que es esa prueba POP del 25%, eso no se ve afectado por los puntos extras que se ve afectado, es el 75 inicial de las tareas que entregan antes. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar aquí dando un paneito. No le voy a dar pantalla completa porque quiero mostrar el cursor, y si hay que rayar las diapositivas, pues las rayamos y así es un poquito más fácil. Entonces, ¿qué es una derivada? La derivada la derivada de una función es la razón de cambio de dicha función cuando x cambia. Entonces, vemos aquí tenemos una función y igual a f de x. Esta es nuestra función inicial. Ven que es como una curva aquí que sube, ¿sí? Es una curva. Entonces, al ser una curva ya sabemos que es o x al cuadrado, o x al cubo, o x a una potencia diferente de 1, ¿sí? Entonces nos dice que es la razón de cambio de dicha función cuando cambia x, o sea, cuando yo cambio los valores de x de esta función, todo me va a ir normalizado y todo me va a ir expresado por la derivada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo esta función que digamos es algo x al cuadrado más algo, lo que sea. Si yo hallo la derivada de esta función al cuadrado, me va a dar una función lineal, ¿sí? Digamos que es x al cuadrado, la derivada va a ser 2x. Y esa 2x, dependiendo del valor que yo reemplace de x, va a ser una recta tangente, o sea que solo tocan un punto, que es en el que yo reemplazo esa x, y reemplazo esa x por 1, va a ser una recta tangente aquí que toca únicamente en ese punto que yo reemplacé mi valor de x. Dice, cuando cambian los valores de y cuando cambian una cierta cantidad, entonces podemos decir que las derivadas es una función que expresa el cambio de mi función inicial, y que en este caso, si yo la reemplazo dependiendo en el punto en el que yo me reemplace la derivada, es una recta tangente a la función que yo voy a reemplazar. ¿Listo? Primer paso en derivadas, la derivada de una función constante o de una constante o un número normal. Una constante es un número que está definido y no tiene ninguna incógnita, ninguna variable x, y o z o lo que sea. Siempre, siempre la variable de una función constante va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay variación en el cambio de entre x y y.
Una constante siempre va a ser una recta perpendicular al eje X. Y como no hay una pendiente, bueno, esa la vemos ahorita en la derivada de la función de X. Entonces, vemos acá, siempre una constante, tengo una constante, pi es una constante, sí, porque pi es 3.1416, bueno, infinitos números ahí para adelante, es una constante, derivada de pi, f de f prima, fíjense en esta notación, esta comita es decir, f prima de x es la derivada de la función f de x. Esta es una notación, hay varias. Mira, la primera es f primita, la comita, f prima de x, es la derivada, y la otra es esta notación, derivada de y con respecto a x. Esto y esto es lo mismo, es la misma notación para referirse a que uno está derivando con respecto a x. Derivada de pi, 0. Derivada de 27.343.211, 0. Derivada de 2 a la 3, 0, es constante. Derivada de e a la pi, exponencial a la pi, 0. ¿Por qué? Porque todos son constantes. Esta e es 2.71, el pi es 3.1416, son constantes, siempre la derivada va a ser 0. Entonces, cada vez que les pidan derivar una constante, siempre 0. Aquí hay más ejemplos. Uy, yo puse a grabar, sí. Y con esto se ve un poquito mi cámara, a ver si se ve un poquito más fluido y un poco más grande. Listo, continuamos. Entonces, más ejemplos de función constante. Constante normalmente en matemáticas la simbolizan con la letra C, C de constante. Siempre 0. Derivada de una constante con respecto a x, siempre 0. Ven que aquí ya no usamos la comita en la f de x, sino usamos la otra notación, es lo mismo. Tengo f de x, función sin comita es la función f de x es igual a 2. Y f', la derivada f' de x es igual a 0. F de x igual a pi, f' de x igual a 0. Listo. Hasta ahí, bien. Siempre vas a tener en cuenta, siempre una constante, la derivada es 0. ¿Listo? Derivada de la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? La función identidad es x. Cuando yo derivo x, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque la derivada de una función es, ¿cómo es su respuesta en el cambio en el eje x? Aquí se ve un poquito mejor lo que veíamos al comienzo. ¿Cómo es x? Si yo grafico x, es una recta diagonal aquí hacia arriba, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente de x? Que cada vez que subo 1 aquí, me sube 1 en y. Entonces la pendiente de x es 1, ¿sí? 1. Entonces mi razón de cambio en cuanto aumenta x y aumenta y siempre es 1. Cada vez que aumento un valor en x, me aumenta un valor en y. Por tanto, esa razón de cambio es mi derivada. La derivada de la función identidad o x siempre es 1. Y aquí, al ser una constante, no hay razón de cambio entre x y y. Por eso la derivada de una constante es 0. Si yo aumento x en un valor en 1, y me aumenta en 0, no hay razón de cambio, entonces la derivada siempre es 0. A eso responden un poco el tema de las derivadas. Entonces, la función identidad se denomina por cualquier letra. Aquí la podemos llamar x, la podemos llamar y, la podemos llamar n o cualquier letra, siempre y cuando yo en la notación lo haga correctamente. Entonces, si yo
voy a derivar x, mi función va a ser f de x y mi derivada va a ser la derivada de x con respecto a x. Y aquí, si lo llamo y, la derivada va a ser derivada de y con respecto a y, 1. Y si uso n o cualquier otra letra, va a ser derivada de n o cualquier otra letra con respecto a n o cualquier otra letra igual a 1. O la otra notación, f de n es igual a 1. Siempre debo usar la letra que estoy usando para derivar. Listo, hasta ahí las fáciles. La derivada de una constante y la derivada de una función. Entonces, derivada de una función lineal. Entonces, ¿cómo son las funciones lineales? Es igual a mx más b, una función lineal. F de x es igual a mx más c. C es una constante. Normalmente la llaman b, pero entonces aquí le decimos c porque c es una constante. La derivada de una función lineal siempre va a ser la pendiente. ¿Por qué? Porque es la razón de cambio como aumentan en el eje X, como lo vemos ahorita en el plano cartesiano del principio. Entonces, si tengo X, f de X, derivada 1. Si tengo X más 3, entonces derivo término por término. Derivada de X es igual a 1, derivada de 3 igual a 0, 1 más 0, 1. 2x más 3. Entonces aquí ya mi pendiente cambió. Mi valor de m ya no es 1, sino es 2. Entonces 2x, la derivada es 2 y la derivada de una constante, 0. ¿Listo? Aquí 1/3 de x más 2. Entonces tengo 1/3, que es la pendiente, y la derivada de 2, pues 0. Igualmente 5x más 6, derivada 5, menos 1/3 de x más, menos 2, entonces derivada menos 1/3. ¿Listo? Derivada de una constante por una variable. Entonces sigue siendo una función lineal, pero solo es una constante por una variable. ¿Qué es una constante por una variable? En este caso, pues 3x o cualquiera que vean ustedes que tengan por ahí. Derivada de 3x, 3. Siempre el valor que acompaña derivada de x es 1 y 1 por 3, 3. ¿Listo? Derivada de 2x, 2x más 1 sobre 5. ¿Cuál es el procedimiento acá? El procedimiento acá no es que yo llego y derivo directamente esto y me da así. O pues ya con un poquito más de experiencia, sí, pero aquí lo que uno hace es coger y dividir, o vamos a insertar por aquí una rayita. Divido el fraccionario. Entonces me queda 2x sobre 5 más 1 sobre 5, separados ambos. Porque por identidad de los fraccionarios, eso se puede hacer. Separo los valores en el numerador. Entonces, 2x sobre 5, la derivada es 2/5. Y la derivada de 1/5, pues 0, porque es una constante. Los que acabaron de ingresar, por favor, diligenciar la asistencia. Ahí la comparto nuevamente. Listo, continuamos. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo. Derivada de f de x es igual a x a la n. Es igual a x a la n. ¿Esto aquí es igual? Entonces tengo una x elevada a cierto factor, cualquiera que pueda ser. Entonces derivada va a ser igual a el valor que yo tenga en el exponente menos 1 y el número o valor que tenga en el exponente me pasa a multiplicar la variable. Como se ve un poquito más claro acá. Entonces, tenemos x a la 7. X a la 7. Entonces, x y n va a ser 7. Entonces, n menos 1, 6. Y n que acompaña la x
es el 7 y aquí cumplimos la fórmula que nos da aquí arriba. ¿Listo? Entonces, para derivar x elevado a cualquier valor, lo que hago es restarle 1 al exponente y bajo ese mismo exponente al valor de multiplicarlo por x, ¿sí? Entonces, como hicimos acá, vamos a verlo con el siguiente ejercicio. X a la pi puede ser cualquier valor, entonces aquí vemos también x a la e, cualquier valor, no necesariamente debe ser un número entero. Entonces, ¿qué hacemos? N ahora es pi, n menos 1 es pi menos 1. Aquí podemos reemplazar pi por 3.14 o dejarlo expresado así como está, pi menos 1. Y el pi, la n, la bajamos aquí a multiplicar a la x. Y esta es nuestra derivada de la función. La derivada de x a la pi es igual a pi por x elevado a la pi menos 1. ¿Listo? Lo mismo con la función exponencial. Entonces, bajamos la exponencial e por x elevado a la e menos 1. Esa es la derivada. Así se aplican las derivadas en todas las funciones que tengan un exponente. ¿Listo? Ahora, derivada de x elevada a cualquier potencia es la potencia por x elevada a la potencia menos 1. Vamos a verlo aquí un poquito más claro. Es lo mismo que estamos hablando anteriormente. Tenemos función x a la n, derivada n por x elevado a la n menos 1. Esa es nuestra derivada. Otro ejemplo, x a la 5. Entonces le restamos 1 a 5 y el 5 lo bajamos acá. ¿Cuánto nos da la derivada? 5x a la 4. 5 menos 1. X a la 6, bajamos el 6 y le restamos 1 al exponente. 6x a la 5 es nuestra derivada. Listo. Vamos a mostrar algunos ejemplos resueltos de derivadas con la intención de que vayan deduciendo cuál es el procedimiento o regla para resolverlas. Más ejemplos. Entonces, regla de potencia. Vamos a verlo. Derivada de x a la 3 sobre 3. ¿Quién me dice por qué es x al cuadrado? ¿Alguien se anima a activar el micrófono y decirme por qué es x al cuadrado? Bueno, vemos 5, 4, 3, 2, ninguno. Ingeniero, ¿Vale? Sí. es x al cuadrado porque como se pasa el exponente, que en este caso viene siendo 3, el 3 que está multiplicando se cancela con el 3 que está dividiendo y es n menos 1, entonces da x al cuadrado. Eso es, por eso es. Pero entonces, fíjense en una cosa. Bajamos el 3, me queda 3x sobre 3. Le resto 1 al exponente 3 menos 2, me da 2. Me queda 3 sobre 3, pero ojo que hartos me cometieron ese error en los talleres anteriores. Cancelar en este caso no es decir que es 0. Entonces, si yo tengo 3 sobre 3, ¿cuánto es 3 sobre 3? 1. 1, me queda 1, lo cancelo de tal manera que me queda 1. Entonces, muchos en la entrega anterior tenían x al cubo sobre x al cubo, lo cancelaron y me desaparecieron ese término. No, queda 1. X al cubo sobre x al cubo es 1. Y sobre y es 1. Pera sobre pera es 1. ¿Sí? Entonces, cancelaron en este caso es que me queda 1. Si yo lo eliminara el término significa que es 0 y se me borraría el x al cuadrado también y estaría haciendo pues mal la derivada. Pero entonces tengan en cuenta eso para los que cometieron tal vez el error en la entrega pasada. Cuando yo cancelo 3 sobre 3 o x al cubo sobre x al cubo me queda 1. ¿Listo? Vamos aquí con la siguiente.
6 menos x al cuadrado, entonces me da 2x menos 2x. ¿Por qué? Porque 6 es una constante, el 2 lo bajo a acompañar a la x menos 2x y al exponente le resto 1, me queda x elevado a la 1, pero cuando es elevado a la 1 yo lo puedo obviar y me queda solo menos 2x. ¿Listo? Entonces, parece que hasta ahora vamos claros. Linealidad de las derivadas. Si la función es una combinación lineal de varias funciones, entonces me dice f de x es igual a a1 por f1 de x, a2 por f2 de x, y así sucesivamente hasta a a la n por f a la n de x, entonces, si a es constante, la variable que acompaña a la función es constante, entonces su derivada es igual a el valor derivado por la misma constante. Entonces, si tengo una función de este tipo, al derivarla, la constante igualmente me va a multiplicar la derivada que yo saque. O sea, como la constante está multiplicando, yo no la elimino, sino lo que hago es multiplicarla por la derivada que voy sacando. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? F de x es igual a u de x más b de x menos w de x. En caso de que sean tres funciones como estas, el ejemplo que da. Entonces, derivada de x sobre x, si me dicen derive f de x, si derive esta función, yo lo que hago es derivar todo por separado. Derivo u, derivo v y derivo w. Esto lo tienen que hacer en el taller. Entonces, debo separar derivada por derivada y operarla. En este caso, sumar o restar o lo que tenga que hacer. Pero lo que debo hacer es derivar cada uno de los términos por separado con respecto a x. ¿Listo? A ver este ejemplo. Entonces nos dicen, f de x es igual a 5x al cuadrado más 7x menos 6. Derivada de esa función. Entonces, fíjense, lo que hacemos es derivar término por término. A esto se refiere esta nomenclatura. Lo que hacemos es, si tenemos una suma de una función, lo que hacemos es derivar término por término. Entonces, derivamos primer término. 5x al cuadrado, bajamos el 2, 5 por 2, 10, 2 menos 1, me queda 1, lo dejo expresado porque x a la 1 pues es igual a x. Listo, primer término derivado. Más segundo término, derivada de 7x, derivada de x siempre es 1, entonces 7 por 1, 7. Menos 6, derivada de una constante siempre es 0. ¿Listo? Derivé término por término y le saqué la derivada a la función completa. ¿Listo? Ahora este otro ejemplo. Entonces, primer término, 4x a la 6, bajo el 6, 6 por 4, 24, 6 menos 1, 5. 3x a la 5, 5 por 3, 15, 5 menos 1, 4. Listo, derivado este otro término. 10x al cuadrado, bajo el 2, 2 por 10, 20. X, 2 menos 1, igual a x. 5x, derivada 5, derivada 16, 0. ¿No? Derivada de un producto. Entonces, bueno, aquí viene el tema un poquito de más cuidado. Francisco, ¿vas a hablar? ¿Y Roxana también? Sí, señor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, yo tengo una duda, no me quedó muy claro el tema del 1 en la anterior, en el tema de derivadas. En la anterior diapositiva. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ahí sí me queda claro que es 6 por 4, bueno, 24.
Pero entonces su merced dice, ya, digamos, no va a ser x a la 6, sino x a la 5. No me quedo claro ese pedacito. ¿Será que me puede hacer el favor y me explica? Ok, Gracias. nos devolvemos otro poquito. Vamos a explicarlo nuevamente. Concepto de derivada. ¿Dónde está? Derivada. Aquí está. Tengo una función x a la n. Me dicen, derive esa función. ¿Qué hago yo? Cojo la n, que es el exponente, lo pongo a multiplicar a la x y el exponente que está arriba le resto 1. Esa es una derivada de cualquier función. ¿Listo? Al exponente de arriba le resto 1 para sacar la derivada. ¿Listo? Listo, Y aquí profe. abajo lo que hago es bajar el exponente que está acá. Vamos a verlo en el ejercicio. ¿Dónde está? Producto. Acá. Tengo acá 10x al cuadrado. ¿Qué hago? Bajo el 2, pero entonces el 2 me baja a multiplicar. 2 por 10, 20. 2 menos 1, 1. X a la 1, pues es X, es igual como X. Si quieren ponerle aquí el exponente 1, X a la 1, lo pueden hacer, no pasa nada. Pero normalmente no se pone. ¿Listo? Ingeniero, en el caso del 5 también aplicaría, o sea, también se le resta x menos, sería x menos Claro. x. Sí, mira, si lo hacemos así igualmente como los otros, entonces tenemos que 5x es igual a 5x a la 1. Entonces, ¿qué hago yo? Bajo este 1 a multiplicar, 5 por 1, 5. Y le resto 1 al 1 que está acá. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Me queda en el exponente 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces me queda 5 por 1, 5. Por eso es que cuando hay una función lineal, pues lo que se hace es directamente multiplicarlo por 1. Pero aplicándole esa fórmula anterior, nos da igualmente 5. ¿Por qué? Porque restamos 1 menos 1, 0, x elevado a la 0 es 1 y nos sigue dando la constante. Listo, profe. Muchas gracias. Quedó claro ahora sí. Gracias. ¿Listo? Muy amable. Bueno, continuamos. Aquí viene un tema delicado, que es la derivada de un producto. ¿Qué pasa si yo, en vez de sumas, ustedes ven aquí sumas? Entonces tengo 4x a la 6 menos, esto es una resta, menos, más esto. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener restas y sumas, tengo multiplicaciones? Entonces tengo 4x a la 6 por 3x a la 5. Entonces ahí debo aplicar una fórmula. Entonces, tengo una función g multiplicando una función h. Se multiplica. Entonces, ¿a qué es igual esa derivada? La derivada de esa función es igual a la derivada del primero, g, fíjense, derivada de g con respecto a x, g, derivada del primero, por el segundo sin derivar, o sea, derivo la primera función, lo multiplico por la segunda sin derivar, sumo, más el primero sin derivar por la segunda función derivada. ¿Listo? Esta es la fórmula que uno usa siempre que tiene un producto que deriva. Vamos a ver ejemplos. Tenemos este ejemplo. Entonces, función f de x es igual a 3x al cuadrado menos x a la menos 3 multiplicado por x a la menos 1 más 2 a la x al 2x al cuadrado.
Derivamos. Entonces aplicamos la fórmula anterior. Vamos a llevarla aquí para abajo para tenerla un poquito más clara. Oh, esto suena mal. Bajemos un poquito. Esto subámoslo. Bien, para tenerlo un poco más claro. Listo. ¿Qué hago yo? Me dicen, derivada de la primera función. ¿Cuál es mi primera función? Esto que está aquí entre paréntesis. Lo derivo. 3x al cuadrado, derivada de eso es bajo el 2, 2 por 3, 6, 2 menos 1x me queda 6x. Derivo el segundo término. Fíjense aquí que cuando ya derivo yo con exponentes negativos, ya no me reduce el exponente, sino que me aumenta negativamente. Entonces, menos 3x al cuadrado, menos 3, perdón, menos 3 lo bajo. Bajo menos 3, me queda aquí. Menos multiplicado por menos 3 me da más 3. ¿Por qué? Porque tengo 2 menos, menos por menos me da más 3. X y 3 menos 1, menos 3 menos 1 me da menos 4. ¿Listo? Menos 4. Ya derivé mi primer término. Tengo hasta acá. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más gráfico para mostrar dónde vamos. Ya hicimos transparente. ¿Dónde está? Relleno. Hicimos hasta acá. ¿Qué es esto? Nos dicen, multiplíquelo por la segunda función sin derivar. Entonces, esta misma que está arriba, la bajamos así tal cual está aquí. ¿Listo? Entonces, está derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Ya hicimos hasta acá. Más. El primer término sin derivar, este mismo término que está aquí arriba, lo bajamos, primer término sin derivar, así tal cual está, lo bajamos, por el segundo derivado. ¿Listo? Entonces, derivada de menos x a la menos 1. Derivada de menos x a la menos 1, entonces, bajamos el menos 1, menos por menos 1 me da más, y menos 1 menos 1 me da menos 2. ¿Listo? X a la menos 2 es esta primera derivada. Más, derivada de 2x al cuadrado. Entonces, bajo el 2, 2 por 2, 4. 4 x, 2 menos 1, 1 me da 4x. ¿Listo? Entonces, haciendo eso, ya hemos aplicado toda la fórmula. Ahora, ¿qué hacemos? Operar. Esto sí ya es multiplicación y reunir términos semejantes, mirar qué está igual con qué se puede cancelar y agrupar términos. Factorizar, esto sí es de multiplicar, entonces aquí lo que hago es multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este, y así sucesivamente, y agrupar términos hasta que pues me quede ya una función más reducida, pero la derivada es esta. Aquí ya sacamos la derivada de esto aplicando la fórmula de la derivada de un producto. ¿Listo? Continuemos. Derivada de un producto con 3 factores. Esto sí no se ve en el taller, pero por si se lo encuentran más adelante en la carrera o en su trabajo profesional,
cuando tengo una multiplicación de 3, la forma en la que se hace es, entonces ya es una suma, como vieron acá, entonces cuando son 2, pues es una suma de 2. Entonces deriva del primero por el segundo, deriva del segundo por el primero. Pero cuando tengo 3, pues ya es una suma de 3. ¿Qué hago yo? Pues derivo término por término y lo multiplico por los otros términos sin derivar. Entonces, derivada de un producto de 3 factores. Entonces, derivo el primero, lo multiplico por los otros 2. Más. Derivo el segundo, lo multiplico por el primero y por el tercero, o sea, los otros 2 restantes. Más. Derivada del tercero multiplicado por los 2 iniciales. Y esa es mi derivada de un producto con 3 factores. Y así sucesivamente. Si tengo 4, pues entonces derivada del primero por los 3 siguientes, derivada del segundo por los 3 siguientes, y así sucesivamente. ¿Listo? Ejemplo. Uy, este está largo de explicarlo. Yo les paso las diapositivas si quieren revisarlo, de 3 productos, pero no les sale en el taller. Una derivada de 3 no le sale en el taller, entonces vamos a saltarlo. Regla del cociente. Ahora, ya no es una multiplicación, sino una división. Tengo un fraccionario. ¿Cómo se hace? Entonces tengo una función g de x sobre h de x. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, es parecido al producto, pero pues tiene un paso más. Entonces, ¿cómo es? Derivada del de arriba, del producto, del de arriba del fraccionario, el numerador, por el denominador sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del segundo. Todo sobre la función del denominador, o sea, el de abajo, al cuadrado. Esta es la fórmula que se usa cuando tengo un cociente. Ahora, un ejemplo. Entonces tengo este ejemplo. Aquí ya lo voy a copiar. Tengo este ejemplo. 4x menos 5 sobre 3x menos 2. Derivo. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí está la fórmula. Me dice, derivada del término de arriba. El término de arriba es del numerador. Entonces, ¿cuál es la derivada de 4x menos 5? Derivada de 4x, 4. Derivada de menos 5, 0. Entonces, la derivada es 4. Por el de abajo sin derivar, 3x menos 2, entonces multiplico 4 por 3x menos 2. Voy hasta acá. Vamos a hacerlo también así como el otro. Voy aquí. Tornos. Oh, perdón. Era relleno. Sin relleno. Voy acá. Entonces, derivada del de arriba, 4. Por el de abajo sin derivar, voy acá. Menos el de arriba sin derivar, 4x menos 5, por la derivada del de abajo. Derivada de 3x menos 2 es 3. Derivada de 3x, 3. Derivada de menos 2, 0. ¿Listo? Hasta ahí ya hemos hecho la parte de arriba de la fórmula. Ya la reemplazamos. Y abajo, ¿qué me dice? Me dice sobre h, que h es la función de abajo del denominador al cuadrado. Entonces, lo que hago es, lo que está en el denominador lo elevo al cuadrado. 3x más 2 al cuadrado. 3x más 2 al cuadrado. Dicho esto, ya hemos reemplazado toda la función, toda la ecuación de la derivada de un cociente. ¿Listo? Entonces, opero. 4 por 3x, 12x. 4 por 2, 8. Menos 3 por 4x, 12x. Menos 5
por 3 menos 15. Y abajo tengo un término al cuadrado, que ese sí no lo operamos para nada. Lo que hacemos es, tengo 12x menos 12x, 0, menos 15, no, perdón, menos por menos me da más, ¿sí? Menos por menos me da más, me da 15 positivo, más 8, aquí hay un error, no es 7 sino 15 más 8 me da 23, acá hay un error, entonces menos por menos me da 15 positivo, más 8, 23. Este lo corrijo después porque es una imagen, no se deja modificar. Pero arriba es 23. Igual, la derivada, aplicando la fórmula, es este término de arriba. Aquí estamos factorizando y agrupando términos constantes para que sea un término más pequeño. ¿Listo? Hay un caso especial que es la regla de la cadena. Entonces ya abordamos derivada de un producto y derivada de un cociente. Ahora vamos con regla de la cadena. Si una función que yo voy a derivar f de x es una h de x que está elevada a una potencia n, existe una regla para encontrar la derivada. Entonces cuando yo tengo que me dicen derive la función, que esa función es algo, una función, y está entre paréntesis y elevado a una potencia, sea cual sea, entonces se aplica una regla. ¿Cuál es esa regla? Lo que hago es que derivo como si esto fuera un término único. Entonces hago n, lo bajo n como si estuviera derivando un término normal, le resto 1, n menos 1 de la función, sea cual sea larga, sea cortica, tenga varios términos, tenga un término, no pasa nada. Pongo la función acá y lo multiplico por la derivada de la función interna que yo tengo. ¿Listo? Miremoslo, esto se ve más claro en el ejemplo. Miren esta función, esto es lo que aquí se aplica regla de la cadena. Tengo una función 5x menos 4 elevada al cuadrado. Aquí aplico la fórmula que tenemos anteriormente. Entonces, ¿qué hago? Tengo n menos 1, que n es 2. Entonces, n menos 1 derivo. N menos 1 me queda 1. Bajo el 2 a multiplicar acá. Y esta función que me queda, que está aquí dentro, la dejamos intacta hasta aquí en este momento. ¿Listo? Entonces, la dejamos intacta. Y multiplicamos por la derivada interna que yo tengo acá en mi función dentro de los paréntesis. Es decir, derivo ahí sí. 5x me da 5, derivada de menos 4, 0, da igual. ¿Listo? Vamos a ver cómo se hace. Pero bueno, esperar para que se vea un poquito más claro. Listo, vamos a tomar aquí la función para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Listo. Entonces, me dice, coja este exponente que tiene n, réstele 1. Me queda 1, entonces es como si no lo pongo, ¿no? Me dice, baje el valor del exponente a multiplicar. Este 2 que está en la función, lo bajo a multiplicar. 2. Está multiplicando. Me dice, deje la función que está dentro del paréntesis tal cual está. Entonces, 5x a la 4, 5x a la 4. Listo, hasta ahí vamos bien. Vamos realizando esta parte de la ecuación. Luego me dice, multiplique eso por la derivada interna que tiene dentro del paréntesis.
¿Cuál es mi derivada interna? Derivada de 5x5, derivada de menos 4, 0. Entonces multiplico por 5. Ahí ya apliqué la ecuación. Entonces me queda 2 por 5x menos 4 multiplicado por 5. Operamos. 2 por 5, 10. 10 por 5x, 50x. 10 por menos 4, menos 40. Ese es un ejemplo utilizando regla de la cadena, que es cuando yo tengo una función elevada a una potencia, sea cual sea. Así se hace. Ahora, este ejemplo es un poquito más complejo, pero es igual una regla de la cadena. Entonces, nos dicen raíz cuadrada de 7x al cuadrado menos 6x más 3. Ustedes saben que cuando yo tengo raíz cuadrada es igual que si yo tuviera la función elevada a la 1/2. Si tengo raíz cúbica es igual que yo tenga la función elevada a la 1/3. Si tengo raíz a la 4 es igual que yo tengo la función elevada a la 1/4. En este caso raíz cuadrada es como si yo la tuviera elevada a la 1/2. Al tenerlo así es más fácil aplicar el proceso normal de derivación. Entonces aplicamos aquí regla de la cadena. ¿Cómo se hace? Entonces, bajo mi exponente 1/2, entonces como si estuviera derivando normal. 1/2 lo bajamos aquí a multiplicar. Luego, la fórmula me dice, traigámonos la fórmula para que sea un poquito más explícito. Listo. Baje n. N en este caso es 1/2. Bajamos n a multiplicar, n está acá. Deje lo que tengo dentro del paréntesis así tal cual. Así tal cual lo baje. Luego, haga n menos 1. N menos 1, entonces 1 menos 1/2 me da menos 1/2, negativo. Y luego multiplique por la derivada interna de la función. ¿Cuál es mi derivada interna? Entonces, derivada de 7x al cuadrado, lo que hago es bajo el 2, 2 por 7, 14. 2 menos 1, 1, x a la 1, x. Derivada de menos 6x es igual a 6. Esta es mi derivada usando la fórmula de la regla de la cadena. Cuando tengo una raíz cuadrada es como si yo multiplicara por, elevara la función a la 1/2. Y aquí pues operamos todo, entonces multiplicamos, dividimos, lo que me queda a la 1/2 lo puedo volver a meter dentro de la raíz para que me quede más organizado y mejor expresado, ¿sí? Normalmente no se deja una función así expresada a la 1/2 porque pues estéticamente y matemáticamente siempre se usa la raíz cuadrada. Esto es para que visualmente se vea más fácil la derivación, que yo le resto 1 a 1/2 y ahí me da el resultado. Listo. Hasta ahí regla de la cadena. Deriva de una exponencial. ¿Cómo se saca la derivada de una exponencial? Entonces me dicen acá, f de x es igual a a la x, siendo que a es mayor que 0. A debe ser mayor que 0. ¿Listo? Entonces, la derivada es igual a la misma función multiplicado por el logaritmo natural de a. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí x, mi variable, ya no está multiplicando, sino está en el exponente. Entonces, la forma en la que se hace es multiplicar la misma función por el logaritmo natural de a. ¿Listo? Ahora, con regla de la cadena, ¿cómo es? A la g de x
O sea, ya no es únicamente x, sino que tengo una función completa en el exponente, es igualmente. Entonces, logaritmo natural de a de mi base multiplicada por la derivada de lo que tengo yo en el exponente. ¿Listo? Y un ejemplo sencillo aquí, 2 a la x, 2 elevado a la x, es igual a 2 elevado a la x por el logaritmo natural de 2, de mi base, que en este caso es 2. Si tengo otro número, pues lo reemplazo por ese otro número que sea así igual. En caso de que la base sea el número Euler, el exponencial, la e, entonces derivada de e a la x, entonces siempre como e es mayor que 0, entonces e a la x por logaritmo natural de e es su derivada. Aplicamos lo mismo que hicimos anteriormente, multiplicamos por el logaritmo natural de la base, que nuestra base es el mismo Euler. Pero entonces resulta que cuando yo tengo el logaritmo natural de Euler es 1. Logaritmo natural de Euler es 1. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x multiplicado por el logaritmo natural de e, que es 1, me vuelve a dar el mismo valor. Esto es un caso especial raro del tema de las derivadas, que si yo derivo e a la x, me vuelve a dar e a la x. Y si lo vuelvo a derivar, vuelve y me da e a la x. O sea, la derivada es el mismo. ¿Listo? La función coincide con su derivada, o sea, la misma función es la misma derivada. Es un caso especial ahí de las derivadas que se dan. Regla de la cadena en general. Entonces, f de x es igual a h por g a la x. Entonces, la derivada es h derivado por la función g de x multiplicado por h derivado de x. Ejemplo. Entonces, fíjense, aquí tengo 2 elevado a la x elevado a la 2. Esto ya es como el exponente del exponente. ¿Cómo se hace? Entonces, hacemos 2 a la x y g de x va a ser x al cuadrado. Entonces separamos la función, tenemos 2 a la x y x al cuadrado. ¿Sí? Lo que hacemos es separar como si tuviéramos dos por separado y los derivamos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la misma función multiplicado por el logaritmo natural de la función interna que tengo al cuadrado. Entonces, fíjense acá. Tengo que, me dice que a la x es igual a la misma función multiplicada por el logaritmo natural de la función o la derivada de la función que tengo adentro. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos es derivar x al cuadrado. Derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, 2x. Me queda la función inicial 2x elevado al cuadrado elevado, 2 elevado a la x elevado al cuadrado por el logaritmo natural de 2 multiplicado por la derivada interna, que es 2x. Este también es un caso muy raro en el tema de derivadas. Este no lo ven en el taller, pero pues ahí queda por si en algún momento. Derivada de una función logarítmica. Entonces, cuando yo tengo logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Cuando tengo derivada, logaritmo natural de 2x, la derivada es 1 sobre 2x. Y así sucesivamente. Logaritmo natural de lo que sea me da 1 sobre lo que yo tengo ahí metido en el logaritmo. ¿Listo? Un ejemplo acá. Me dice,
Ok, mire, logaritmo natural de una función completa, x más x al cuadrado más 3x más una constante, puede ser como lo vean. La derivada, ¿cuál es? 1 sobre la función, 1 sobre la misma función, multiplicado por la derivada de lo que yo tenga ahí adentro. ¿Listo? Ejemplo. Tenemos logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Entonces, aplicando esta fórmula que hago, 1 sobre x al cuadrado más 1, que es la función, multiplicado por la derivada interna. ¿Cuál es mi derivada interna de esto? Derivada de x al cuadrado bajo el 2x, 2 menos 1, 1, queda 2x, derivada de una constante 0. Entonces, me queda que 2x multiplicado por 2x. Y agrupando términos me queda 2x sobre x al cuadrado menos 1. Esa es la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Así se saca la derivada de los logaritmos. Derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, ya esta tabla es buena que lo tengan por ahí a la mano. Entonces, derivada, seno de x, derivada coseno. Coseno de x, derivada menos seno. Tangente de x, la derivada es secante cuadrado de x. Derivada de secante es secante por tangente. Cotangente, la derivada es menos cosecante cuadrado de x. Derivada de menos cosecante es menos cosecante de x por cotangente. Esto es una tablita que es bueno tenerla por ahí. Sí, creo que sí les aparece como un ejercicio de trigonométricas. Un truco para recordar cuál no tiene signo. Cuando tiene signo es que hay uno, si se fijan, o sea, derivada de seno sí es coseno, y derivada de coseno ya no es seno, sino es menos seno. Entonces hay unos que tienen negativo. Para recordar cuáles son, es coseno, cotangente y cosecante tiene signo negativo al inicio. Las que empiezan por co, la derivada siempre empieza por menos. Coseno menos seno, cotangente menos cosecante cuadrado, cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente. Todas las que empiezan por co, su derivada empieza negativa. Es un truquito ahí para recordar. Fórmulas trigonométricas con la regla de la cadena. Entonces, esta tabla también, yo les paso esta presentación para que la tengan por ahí a la mano. Cuando tengo seno de una función completa, o sea, x al cuadrado más x más 5, lo que sea, una función larga, lo que hago es derivo mi función y lo multiplico por la derivada de la función sin derivar. ¿Listo? Derivar coseno igualmente, pero con el menos. Igualmente, o sea, aplicando regla de la cadena, que fue lo que acabamos de ver. Ejemplos. Tengo coseno de x al cuadrado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Entonces, ¿cómo lo hago? Derivada de coseno, voy a mi tabla y miro cuál es la derivada de coseno. Como empieza por co, entonces es negativa menos seno de x. Entonces ya sé que la derivada es menos seno de x al cuadrado, porque en este caso es x al cuadrado, multiplicado por la derivada interna. ¿Cuál es mi derivada interna de x al cuadrado? 2x. ¿Listo? Este menos es de acá, de este menos. Entonces, derivada de coseno de x al cuadrado es menos 2x seno de x al cuadrado. ¿Listo? Tengo tangente a la 3. Tangente de x a la 3.
Entonces me voy a mi tabla. ¿Dónde está mi tabla? Tangente. Tangente de x es igual a secante cuadrado. Pero entonces aquí ya no tengo x sino x a la 3. Secante cuadrado de x a la 3 y derivo la interna. La derivada interna de x a la 3 es 3x al cuadrado. Multiplico todo y esa es mi derivada. ¿Listo? Listo. Trigonométricas inversas. Esto también es para que si les aparece en algún momento, aquí está. Pero esto no les sale en el taller. Entonces hay unas que son seno a la menos 1, tangente a la menos 1, secante a la menos 1, cosecante a la menos 1, cotangente a la menos 1, coseno a la menos 1. Estas son las trigonométricas inversas. Y sus derivadas, pues, igualmente tienen una tablita que uno puede guiarse acá, pero esto no le sale en el taller. Hiperbólicas, creo que tampoco. Seno hiperbólico y coseno hiperbólico y tangente hiperbólica. También para que lo tengan por ahí presente, si en algún momento lo requieren, ahí en la presentación está, pero eso no le sale en el taller. Derivada de seno hiperbólico es esto, coseno hiperbólico de x, o e a la x más e a la menos x sobre 2. Puedo usar, dependiendo la ecuación que yo tenga o el procedimiento matemático que yo vaya a realizar, usar cualquiera de esas dos. Fórmulas hiperbólicas. Esta tablita de hiperbólicas también, pues si en algún momento las usan, es bueno. Derivadas de orden superior. Esto sí le sale en el taller. Derivadas de orden superior es que yo tengo una función, la derivo y luego a esa derivada que yo acabé de hallar le aplico otra vez derivada y así sucesivamente. Creo que en el taller les piden hasta la tercera derivada. Entonces tengo esta función x a la 3 más 2x al cuadrado más 3 más 2x al cuadrado más 3. Perdón, que se me hace callar la garganta un poquito. 3x al cuadrado, derivo mi primer término, x a la 3, entonces bajo el 3, le resto 1, 3x al cuadrado, al exponente 3x al cuadrado, deriva el segundo término, bajo el 2, 2 por 2, 4, 2 menos 1, 0, 4x, deriva de una constante, 0, ¿listo? Tengo mi primera derivada. Ahora, hallo la segunda derivada. Segunda derivada, ¿cuál es? Entonces, f' es segunda derivada. Vuelvo a derivar esta función que me acabo de dar. Entonces, aquí hay un error. Entonces, es más 4. Sí, pero si se fijan porque estaba mal, ya vamos a verlo. Entonces, derivada del primer término. Bajo el 2. 2 por 3, 6. X a la 1, 2 menos 1, X. Entonces 6X. Derivada de 4X es igual a 4. ¿Listo? Derivada de 4X es igual a 4. Y luego a esta función que acabé de hallar, volvemos y la derivamos. Entonces, derivada de 6x, 6. Y derivada de 4, 0. Entonces, esta es mi derivada de orden superior para esta función inicial que yo acabé de hallar. ¿Listo? Es derivar varias veces la misma función. Derivación implícita. Esto también sale en el taller. Derivación implícita, entonces tenemos y cuadrado es igual a x por y más el logaritmo natural de y. Entonces, ¿cómo hacemos la derivación implícita? Lo que tenga x lo derivamos por x y lo que tiene y lo dejamos expresado
O sea, derivamos y dejamos esta, ¿cómo se dice? Como esta marca de que derivamos con respecto a y', ¿listo? Entonces, ¿cómo se hace? Derivada de y cuadrado, bajamos el 2, restamos 1, me queda 2y. ¿Listo? Pero como estamos derivando y, dejamos aquí expresado y', esta es la derivada de y', ¿listo? Esto es como dejarlo expresado ahí, ¿listo? Ahora, tengo x por y. ¿Qué es esto? Un producto. ¿Cómo es la derivada de un producto? Entonces, la derivada del primero, derivada de x, 1, por el segundo y, más el primero sin derivar x por la derivada de el segundo. Entonces, derivada de y es 1, entonces dejamos expresado este y'. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí estamos aplicando derivación con dos variables. Fíjense que estamos derivando x y derivando y. Cuando yo derivo y, debo dejar explícito aquí esta y'. ¿Listo? Me quedó 1, entonces queda únicamente la y'. ¿Listo? Y aquí más el logaritmo natural de y. Derivada del logaritmo natural de y, 1 sobre y por la derivada interna de esta función, que la derivada interna de y es 1, entonces es 1 sobre y por 1, por lo que hay que dejar siempre explícito cuando estoy derivando y'. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Aquí ya hallamos la derivada. Despejamos y. ¿Listo? La idea es siempre despejar este término que yo estoy dejando indicado, este y'. Eso es lo que hay que hacer en el taller. O sea, agrupar términos y despejar este y'. Fíjense que lo que yo busco al final es despejar este y'. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Este término queda igual, 2y por y'. Es igual a 1 por y, x por y, xy', más 1 sobre y por y', y aquí está igual el término. ¿Cómo hacemos acá? Pasamos este y que está sumando a restar. Y este 2y' que está aquí sumando positivo a restar al otro lado. ¿Listo? Entonces, ponemos términos semejantes al mismo lado de la igualdad. Fíjense, y', y'. Este no tenía, lo pasamos al otro lado de la igualdad. ¿Listo? Entonces me queda x por y', xy'. 1 sobre y', 1 sobre y por y', menos el término que pasé al otro lado de la igualdad. ¿Listo? Ahora ya puedo factorizar. Tengo término semejante y', y'. Factorizo. Entonces, esto es factor común. Tengo menos y es igual a y', factor de x, 1 sobre y menos 2y. Ese es el y'. Ahora, lo que yo quiero despejar es y' solito. Este término que está entre paréntesis está multiplicando. Cuando yo tengo algo multiplicando, lo puedo pasar a dividir al otro lado de la igualdad. ¿Qué me queda? Menos y sobre este término. X más 1 sobre y menos 2y es igual a y'. Y ahí ya hice mi derivación implícita de esta función. Eso es lo que ustedes deben hacer en el taller también. Despejar este y'. Y listo. Creo que ahí ya explicamos todos los temas que teníamos por ver el tema de derivadas desde cero.
Ahora, desarrollemos 12 ejercicios de taller. Creo que ya nos pasamos un montón de tiempo, pero es que este tema es extenso de derivadas. Este tema sí es extenso de derivadas, entonces es importante que queden pues lo mejor explicado posible. Entonces, desarrollemos primer ejercicio. Alguien que haga lo que hacemos acá, que presenta. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Francisco se arrodilló primero, se confesó. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Francisco Manuel Charris. Soy inscrito en el CEAD de Sogamoso, Boyacá. Y me gustaría que abarcáramos el primer ejercicio, el literal B. O sea, el O estudiante el 2. estudiante 2, sí, señor. Listo, Muchas gracias. listo, estudiante 2. Los que llegaron, o sea, no se olviden de diligenciar la asistencia, por favor, porque si no la diligencia me jalan las orejas a mí, ¿sabes? Listo. Entonces, estudiante 2, ejercicio 1. Acá está. Me dicen, derive con la fórmula inicial de derivada. Entonces tenemos la función. Tenemos una función inicial. Tenemos 4 menos x al cuadrado menos x a la 3. ¿Listo? Entonces, nos dicen que el concepto inicial de derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x menos f de x más h menos f de x sobre h. ¿Cómo interpretamos esto? De esta forma. Entonces reemplazamos. Lo que hacemos son puros reemplazos. Entonces tenemos f de x más h. Entonces tenemos 4 menos x más h al cuadrado menos x más h a la 3 menos la función como tal. Entonces, fíjense en una cosa. Yo aquí le pongo términos tanto como sea mi mayor exponente en la función. Entonces, tengo término a las, o sea, sin una constante. Tengo 4. 4 lo pasamos acá. Tengo x al cuadrado. Aquí, bueno, menos x al cuadrado, entonces resto x más h al cuadrado. Si yo aquí tuviera x positivo, entonces aquí ya sería más x más h elevado a la 1. Pero como tengo el cuadrado, entonces bajo esto al cuadrado. X más h al cuadrado. Menos x a la 3. Entonces x más h a la 3. El exponente es el que manda aquí cuando yo reemplazo las derivadas por el término de límites. Esto no se usa mucho, pero pues es como se hallan las derivadas matemáticamente por el proceso más largo. ¿Qué hacemos? Operamos. Entonces, 4 queda igual. Un número al cuadrado, entonces tenemos un binomio cuadrado aquí. Primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo, ya resolví este cuadrado. Tengo un binomio aquí elevado a la 3. ¿Cómo se desarrolla? Primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más
3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Así se resuelve ese binomio al cubo. ¿Listo? Menos la función como tal. 4 más x al cuadrado más x a la 3. ¿Aquí qué hago? Busco términos semejantes para operar. Entonces, aquí únicamente creo que le quitaron el paréntesis. Sí, únicamente le quitaron el paréntesis. Entonces, busco términos semejantes. 4 y menos 4 de acá, 0. Este se cancela. Menos x al cuadrado más x al cuadrado, 0. Ese también se cancela. Menos 2x por h baja. Menos 2x por h queda igual. Menos h cuadrado. Menos h cuadrado, no hay con qué agruparlo. Menos x a la 3 y más x a la 3, 0. Se elimina ese término. Menos 3x al cuadrado por h es igual a menos 3x al cuadrado por h. Y menos 3x por h cuadrado baja igualmente. Y menos h cuadrado baja porque no hay con qué agrupar. Todo sobre h. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Factor común. Vemos que todos los términos que tengo aquí en el numerador tienen h. Entonces, factorizo una h para cancelarla con el denominador. ¿Listo? Entonces, a todos los términos le quito una h, 2xh me queda 2x, h cuadrado me queda h, 3x al cuadrado me queda, por h me queda 3x al cuadrado, aquí h cuadrado me queda h, y h a la 3 me queda h cuadrado. Cancelo esta h con la h del denominador. Me dice el límite cuando h tiende a 0. ¿Para qué hago yo esto? Acuérdense de límites. Si yo tengo un 0, reemplazo aquí h por 0, tengo un 0 en el denominador, me da una indeterminación y no puedo hallar ese límite. Entonces lo que hago yo es quitar esa indeterminación usando factorización. Entonces, todas las h's la reemplazo por 0. Todos los términos que tienen h la reemplazo por 0. Entonces 3x por h por 0 me da 0. Y por aquí tengo otra h por 0 me da 0. Entonces los términos que sobreviven, ¿cuáles son? Menos 2x y menos 3x al cuadrado. Entonces esta es la derivada. Fíjense que si la hacemos por el otro lado, que es más fácil, nos va a dar exactamente lo mismo. Derivada de menos x a la 3, entonces bajo el 3 me queda menos 3x a la 3 menos 1, que es 2, menos 3x al cuadrado. Aquí está, menos 3x al cuadrado. Y derivada de menos x al cuadrado me da menos 2x. Menos 2x. Y derivada de una constante me da 0. Entonces, la misma derivada que yo hallé por este proceso largo, la puedo hallar haciendo pues 2 pasitos ahí sencillos. Pero me piden que lo hagamos por este lado. Comprobación mediante GeoGebra. Entonces nos dice, reemplazamos aquí por 1. X lo reemplazamos por 1. Entonces 2 por x, que x es 1, me da 2, y 3 por 1 al cuadrado me da 3, me da menos 5. Entonces si lo vemos aquí en GeoGebra, más cerca, me da que cuando yo reemplazo, esta es la función, la roja es la función, y la derivada es la recta tangente que solo toca en el punto que yo reemplazo. Como yo reemplacé por 1, mi pendiente me va a dar menos 5. ¿Sí? Este es el tema de derivadas. Entonces, si yo reemplazara
Por acá creo que esto es un medio. Si yo reemplazara la derivada, el valor de la derivada por un medio, me va a dar aquí menos 3. Ya no me da menos 5, sino me da menos 3 la pendiente. ¿Listo? Listo. Por ahí ese ejercicio. Así se desarrollan todos los ejercicios 1. Ahora, ejercicio número 2. Y ahí ya desarrollamos un ejercicio del literal 2 y el resto lo dejamos para el próximo CIPAS. Buenas noches. Mi nombre es Rosana Parra, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco al CEAD de Sogamoso. Y por favor, el estudiante número 4, profe, gracias. Listo. Estudiante número 4, ejercicio 2. ¿Me confirma si es este? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos logaritmos. Ay, creo que este estaba mal derivado. Si no estoy mal, ya lo revisé yo y estaba mal derivado. Bueno, vamos a revisarlo y si está mal lo corregimos. Entonces, tenemos logaritmo natural de 6x elevado a la 3x. Hay una propiedad de los logaritmos que cuando yo tengo un exponente lo puedo bajar a multiplicar el logaritmo. ¿Listo? Entonces este 3x lo que hacemos es bajarlo a multiplicar. Este segundo término todavía no lo hemos tocado, este queda igual. ¿Qué hicimos? Tenemos un logaritmo elevado a un exponente, por propiedad de los logaritmos podemos bajarlo aquí a multiplicar. Y ahí aplicamos regla de la cadena. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, esto es un producto. Entonces tenemos primer término 3x, segundo término logaritmo natural de 6x. ¿Listo? ¿Cómo es la fórmula del producto? Entonces es derivada del primer término de 3x, que es 3, por el segundo término, sin derivar, que es logaritmo natural de 6x, más la fórmula, acuérdense, miren la fórmula por aquí de la derivada del producto. ¿Dónde está? Entonces es bueno tener esa fórmula bien presente. Producto. Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, más el primero sin derivar 3x por la derivada del segundo. Entonces, derivada de un logaritmo, ¿cómo es? Es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo por la derivada interna. Entonces, derivada del logaritmo natural de 6x es igual a 1 sobre 6x por la derivada interna derivada de 6x, 6. ¿Listo? Esta es mi derivada. Más, aquí también aplicamos regla de la cadena. Entonces, ¿cómo es regla de la cadena? Bajo este exponente a multiplicar, 2, multiplicar, le resto 1 a este exponente, 2 menos 1, 1. Aquí sí está el 1 para ubicarse un poquito mejor. Multiplicado por lo de adentro sin derivar. Entonces, 4x al cuadrado más 1. Y este término que acabé de hallar, lo multiplico por la derivada interna de la función.
función. ¿Cuál es mi derivada interna? 4x al cuadrado bajo el 2 me queda 8x más 1, derivada de 1 es 0. Y esta es mi segunda derivada. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago aquí? Aquí ya tengo la derivada, esta es mi derivada. Lo que hago es agrupar términos, buscar qué se puede sumar. Este 3 logaritmo de 6x me queda así igualito. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Tengo 3x sobre 6x por 6. ¿Cuánto es? Cancelo x con x, cancelo 6 con 6, ¿qué me queda? 3, que es este 3. ¿Listo? Más 2 por 4 al cuadrado. Ok, aquí hay que multiplicar por los 3, o sea, 2 por 4x al cuadrado me da 8x al cuadrado. Y 8x al cuadrado por 8x me da 64. Hagamos ese paso aquí, 64x. Insertar ecuación. Si es que ahí falta un paso que no está bien claro. Entonces 64 64 x al cuadrado, borramos este, vean, 2 por 4, 8 por 8, ¿qué? 2 por 4, 8, 8 por 8, 64 x al cuadrado. 2 por 1, 2 por 8x al cuadrado me da 8x, perdón. Bueno, 2 por 16. 2 por 1, 2 por 8x, 16x. Esto se me salió de la ecuación, pero no pasa nada. Y ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá? Factorizo este 16. 16 es el factor común de... factorizo 16x. 16x. 16x es el factor común de 4x al cuadrado más 1. ¿Cómo sé que esto está bien? Si multiplico 16x por 4x al cuadrado, se me trabó el Word. Se me trabó el Word. ¿Sí o no? Sí. No, ya volvió. Ese cerró. Sí, se cerró. Bueno, vamos a volver a abrir rápidamente. Demasiados cálculos para el Word. ¿Era estudiante qué? ¿2? 4, ¿sí? Sí, señor, el 4. Este. Sí, este. Entonces, factorizamos el 16x, entonces 16 por 4 me da 64, que era el valor que teníamos acá, y 16x por 1 me da 16x, que era el segundo término que tenemos acá. Entonces ahí ya sabemos que esta factorización está bien, porque al multiplicar esto por lo que está dentro, me da otra vez el valor que tenía antes. ¿Listo? Esta es la derivada. Ahora, nos dicen, comprueben GeoGebra reemplazando por 0.5, ¿sí? O no sé qué diga bien el taller, si es esto o otro valor, según lo que diga el taller. Entonces cogemos esta derivada y reemplazamos x por 0.5. Y me da que, reemplazando por 0.5, entonces meto todo esto en una calculadora.
Al meter todo esto en una calculadora me da que el logaritmo da 2.69, 3 es 3, 16 por 0.5 por 4 por 0.5 al cuadrado más 1 me da 16. Y todo esto me da 21.69. ¿Listo? Y al verificarlo en GeoGebra, entonces lo que hago es reemplazar por esa función. Permítame un segundo. Es la recta tangente del valor que yo estoy reemplazando. Fíjense, 0.5. Yo reemplacé x por 0.5, entonces mi derivada es una recta tangente que solo toca en ese punto 0.5 que yo tengo ahí. Mi pendiente es el valor de y que yo hallo reemplazando la función. Entonces, la derivada siempre es la recta tangente de una función inicial que yo tengo. Esta azul es mi función inicial. Mi función inicial que tengo acá. Y listo. Ahí ya termina ese ejercicio. Ojo, advertencia grave. Esto es grave que pasó con algunos estudiantes. Cogieron y desarrollaron su ejercicio y para la verificación por GeoGebra cogieron esta imagen de la sustentación de los IPAs míos. Esos exámenes fueron anulados, sacaron 0 y no es válido tomar las gráficas de los IPAs para ponerlas como verificación propia de los trabajos. Ojo con eso porque es un fraude. Por esta vez no lo reportamos, pero si se sigue reiterando, se reporta a Vicerrectoría Académica y pues ahí ya no se entienden conmigo, sino se tienen ya es como a un nivel superior con la universidad y es complicado. O sea, evítense eso, por favor. Evítense ese tema. ¿Listo? Nos pasamos harto tiempo, pero creo que quedó bien explicado todo. Damos por finalizado este CIPAS. Espero les haya sido de mucho apoyo, de mucha ayuda. Yo les paso las diapositivas al grupo de WhatsApp y también se las adjunto al campus para que las tengan por ahí presentes para el desarrollo del taller. La próxima semana hacemos otros CIPAS desarrollando pues ya los ejercicios que hacen falta del taller. ¿Listo? Entonces hasta aquí vamos hoy. Les agradezco de diligenciar la asistencia y que Dios los bendiga y muchas gracias por asistir. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Vale. Muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego todos. Gracias, feliz noche.